Bueno, hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos están escuchando y viendo a través de este webinar de Bitácora Quesera, abordando en este día el tema de denominaciones de origen protegidas de quesos. Para mi persona es un privilegio poder presentar a los dos panelistas internacionales que tenemos para el día de hoy, con una amplia experiencia y trayectoria en el fascinante mundo de los quesos. Bueno, arrancamos con qué es realmente un webinar de Bitácora Quesera. Bueno, es un espacio de encuentro que busca promover la difusión de datos históricos, contar anécdotas, hablar de ciencia y tecnología de los quesos, con actores de diferentes países, considerando su trayectoria y aprendizajes dentro de la industria, academia y concursos de quesos. Para entrar en contexto, daremos una pequeña reseña de cada uno de los panelistas, quienes participan. Bueno, comenzamos con nuestro amigo Ernesto Toalombo, originario de Ecuador. Bueno, él es ingeniero en alimentos, director de Project Alimentos y jurado internacional de queso. Participa como juez en los concursos más importantes de quesos en Uruguay, Brasil, World Cheese Awards, perdón, Europa, World Champions Cheese Contest en Estados Unidos, y se dedica a asesorar empresas lácteas y dicta conferencias a distintas organizaciones y universidades. Nuestro siguiente panelista es Carlos Yescas, de México. Actualmente está residenciado en Inglaterra. Y bueno, él es autor del libro Quesos Mexicanos, miembro de los 16 jueces supremos de los World Cheese Awards. Forma parte de la logia de jueces de quesería de Francia y de la Hermandad de Quesos Gruyère de Suiza. Es miembro fundador de la Red Lácteo para el apoyo y promoción de la quesería en Latinoamérica e impulsor de la leche cruda. Ahora en Inglaterra ha iniciado labores para apoyar la internacionalización de productos artesanales de quesos. Y bueno, arrancamos con el orden del programa y le damos la bienvenida a nuestro amigo Ernesto Toalombo, quien nos estará platicando sobre la historia de los quesos en el mundo y sus formas de elaboración típicas. Adelante, Ernesto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un verdadero gusto, un placer estar nuevamente con ustedes. Queremos darles las gracias por nuevamente en esta oportunidad, pues acompañarnos en este nuevo evento de Bitácora Quesera. Para nosotros es un honor. Sé que las personas se van a ir sumando, así que, bueno, con la primera parte que queremos iniciar es para entrar en contexto de un tema tan importante como son las denominaciones de origen protegidas, que están dentro de un grupo diverso de las maneras y mecanismos de varios países y regiones de proteger sus productos, que es varios de los conceptos que nosotros desde Proyecta Alimentos y desde la organización que Carlos también dirige, es poder promover justamente esas ideas, estos conceptos, estas formas de proteger y dar a conocer a los quesos también de nuestra región como una manera de ser más justo con los productos que elaboramos en cada una de las regiones. Pero esta temática yo sé que puede ser nueva para algunos y otra puede ser también muy atractiva por el hecho de que justamente nos ayuda a promover los productos de nuestros países latinoamericanos. Vemos que ahora hay personas de México, seguramente estaremos de México hacia abajo, tenemos también de Uruguay, de Argentina y de varios países de acá de Ecuador, así que para todos un saludo cordial. Siempre tratamos de que cuando hablamos del queso, de dónde viene, cuál fue primero, cuál fue el queso que primero se elaboró en el mundo. Hay tanta bibliografía, ¿cierto? Hay tantas historias, hay tantos antecedentes que seguro todos tendrán un origen, pero sin duda alguna también tratarán de abarcar aquella autoría, por así decirlo, ¿no es cierto?, de dónde fueron primeramente elaborados los quesos, ¿no? Entonces, según la mitología griega, ya se habría descubierto, el queso habría sido descubierto por Apolo, ¿sí? Perdón, por Aristeo, hijo de Apolo, ¿no? También en la antigüedad se habla de que los asirios, los caldeos y los egipcios, y luego, conforme avanzaba la humanidad, la civilización, ¿no es cierto?, los griegos y los romanos difundieron
elaboraron, disfrutaron, difundieron mucho el tema del queso, usándolo como específico, como un alimento, tanto para sus ciudades, para sus comunidades, para sus ciudadanos, como también para sus soldados y sus atletas, ¿no? Hay historias fantásticas en donde se vincula mucho al queso y luego ahora también con el tema de los nombres actualmente conocidos. Allí hay, por ejemplo, el tema hay un queso, el pecorino romano de Italia, en donde en varios pasajes históricos se dice que los legionarios, los soldados romanos, también eran queseros, que aunque no era muy correcto, por ejemplo, de que se lleven la leche de las ganaderías de oveja que estaban en el camino cuando iban avanzando en sus conquistas, por así decirlo, ordeñaban a las ovejas, hacían queso con esta leche, los guardaban, los maduraban, y después de unos meses, por supuesto, este queso resultaba ser una de las fuentes de proteína más importantes para los legionarios, para los soldados. Entonces, de aquí viene mucha parte de la historia, ¿no es cierto? Luego también en el tema de las lecturas, en la Odisea de Homero también, en el siglo 8 antes de Cristo, se describe en este pasaje histórico, ¿no es cierto?, de lectura, cómo los cíclopes elaboraban queso, ¿no? A partir de leche de oveja y leche de cabra, como ellos ya eran queseros, que guardaban los quesos, que los dejaban madurar, los coagulaban inclusive de aquí viene, ¿no es cierto?, de la historia vemos como hoy por hoy también cuando hablamos mucho de bibliografía técnica, se habla con qué coagulamos la leche y le decimos, pues bueno, hoy hay al menos unas 4 fuentes de coagulantes a nivel general, pero miren, aquí en este pasaje se habla de que los cíclopes coagulaban la leche con hojas o con hojas de higo, ¿sí? Entonces, miren de dónde viene. Vamos a seguir platicando de muchos datos. Y bueno, no hay algo muy específico. Aquí he puesto un poco de texto, un poco de historia. No hay muchos datos. No podemos decirlo más bien. Hay muchos datos, pero no podemos decirlo ni en este webinar o en alguna bibliografía que exactamente el queso se descubrió en tal año o lo hizo tal autor, ¿no? Se dice que aquí citamos como textualmente, se dice que el origen del queso data ya desde hace más de 8.000, 9.000, 10.000 años, ¿no es cierto? Que entonces todo es también como parte de ese encuentro o de algo, de un hecho accidental en donde acá se dice que un comerciante árabe salió de casa montado en un caballo para ir a trabajar en un día donde había mucho sol, mucho calor, llevando consigo una bolsa llena de leche de cabra para beber, ¿no? O hay otros pasajes históricos en donde se dice que un pastor regresaba de traer la leche y lo puso en una bolsa en donde era obtenida a partir del estómago de un animal, en donde habían enzimas coagulantes que luego con la temperatura transformó la leche. Entonces, son varias, toda la historia apunta a este origen, ¿no es cierto? Otro elemento importante también aquí en el museo, en un museo muy importante en Bagdad, se puede encontrar el friso de la lechería, en donde los ganaderos ordeñaban las vacas por la parte posterior. Ahora esto ha cambiado mucho, ahora se ordeña por el costado, ¿no es cierto? Bueno, las industrias o en los centros grandes de producción, hoy por hoy inclusive están las máquinas para el ordeño, pero este friso describe el concepto, el contexto de la lechería y cómo luego también ya, una vez que empezó la domesticación de los animales, de la ganadería, ojo aquí, las personas descubrieron accidentalmente el queso, pero también, claro, tomaban esa leche y no todas las personas podían digerir la leche porque, claro, como no estaban acostumbrados, y esto en concreto, que hoy por hoy también se puede suceder, no todos eran tolerantes o no todos tenían la suficiente cantidad de lactasa en el estómago que cuando tomaban leche podían degradar la lactosa y esto le generaba problemas a nivel estomacal y las personas reaccionaban, ¿no es cierto? Pero en el queso, ¿no? Es tan linda la historia porque en el queso ya tenemos menor disponibilidad de lactosa y si los almacenamos
en varios museos. Existen como en la antigüedad se almacenaban en botes antiguos de barro, se almacenaba mantequilla o crema de leche o barras de mantequilla y queso, y estos conforme avanzaban la maduración, esto lo sabemos técnicamente hoy inclusive, ¿cierto? Avanza la maduración del queso y ya no tenemos disponibilidad de lactosa, por lo tanto ya no vamos a tener una reacción. Si tengo una reacción frente a la leche, pues en el queso madurado mucho, la disponibilidad de lactosa es mucho menor. Este es el esquema un poco de cómo se habla de la quesería en este museo en Bagdad, que data de 5.000 años antes de Cristo, ojo, ¿no? O sea, esto es una reliquia para quienes amamos la lechería, la quesería, realmente nos habla mucho del antecedente, este camino que ha tenido en el avance de la civilización, el queso. Vámonos, en el tema religioso, ¿no? Aquí en la Biblia hay un pasaje muy interesante: miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Esto está en el segundo libro de Samuel, 17:29. Pero en el primer libro hay algo mucho más interesante. Mi hijo se llama Samuel, así que yo me he estado leyendo mucho últimamente y me fui un poco más a la historia, a la profundidad, al detalle de la historia de David y Goliat. Cuando los dos ejércitos se van a enfrentar y tenían a Goliat como el más fuerte, ¿no es cierto?, para derrotar al pueblo de David, David todavía muy joven, ¿no? Él no sabía que iba a ser rey. Eh, Su padre, David era el último de 7 hijos. Sus primeros hermanos habían ido a la guerra a enfrentarse al ejército de Goliat, y el padre de David era quesero, elaboraba queso, así que le dijo a David, ve a ver a tus hermanos, pero por favor, no, él no le mandó a la batalla, no le mandó a enfrentarse a Goliat, él le envió a verle a saber cómo estaban sus hermanos en el campo de batalla, y le dijo, por favor, de paso, tanto para tus hermanos como para el resto de los soldados del ejército, llévate estos quesos, ¿sí? Así que les invito también, les comparto esta parte de la historia que es, la verdad es que lindísima, también entró en torno a todo lo que nos vincula en el tema quesero. El comercio del queso en la historia desde mucho antes. Miren estas piezas gráficas aquí de ollas en donde ya se elaboraban los quesos, formas para manejar los quesos. En Italia esto se llama espino para cortar la cuajada. Ya desde en Atenas, 400 años antes de Cristo, ya se escribía inclusive acerca del queso, acerca de las características, acerca de cómo las personas degustaban más de unos quesos frente a otros o cómo estos podrían ser más apetecidos. Es así como habían unos términos inclusive, ¿no es cierto?, para el queso, se lo llamaba Cassius, el queso fresco lo decían Cassius delicius o Meos moliculus, Cassius queso tierno, o decían Cassius alpinus, que eran los quesos más grandes que venían de la actual Suiza. Entonces, todo esto ya se vinculaba a la civilización, cómo se iban orientando tanto en la gastronomía como también en las formas de hacer comercio con los quesos. Y aquí, claro, conforme avanza la civilización, ya aparecen estos quesos mucho más grandes, ¿no es cierto? Estos quesos que ya van identificando específicamente a las regiones. Aquí tenemos 2 fotografías de uno de los quesos más importantes del mundo, y digo, tal es así su importancia que también en el resto del mundo los queremos elaborar, y además es el favorito de Carlos, que está acá con nosotros. Entonces, el queso gruyere, como todos sabemos, es muy típico, ¿no es cierto? Muy característico de ser un queso bastante grande, ¿no? Una horma grande en donde utilizamos leche cruda, ¿no es cierto? Leche de vaca cruda, que a su vez esa leche es producida por vacas que se nutren o se alimentan de forrajes naturales, de hierba fresca en una determinada época del año, en este caso en verano, y en invierno, pero en ninguno de esos casos debe existir ni aditivos
para conservar los pastos ni aditivos a ser agregados en la leche, ¿no? No tienen que ser esa ganadería almacenada con ensilajes, pero estos ya son detalles muy precisos para lo que luego es cómo proteger a la identidad de elaborar estos quesos, ¿no es cierto? Data de este es un queso que data de 1115, ¿no? Es realmente en la zona de La Gruyère o Le Gruyère en el cantón de Friburgo, en Suiza, ¿no? Son relativamente hormas grandes, coaguladas con coagulantes de origen animal, con fermentos lácticos nativos. Aquí yo resalto esta parte, porque luego Carlos nos comentará mucho más de esta parte, pero si hoy por hoy hacemos quesos en el mundo, claro, tenemos también la disponibilidad, después de pasteurizar la leche, tenemos la disponibilidad de agregar fermentos lácticos, cultivos lácticos para llevar a cabo y cumplir con la tecnología de cada uno de los quesos. Pero claro, cuando hablamos de proteger la identidad de un producto, estamos también hablando de detalles como las cepas lácticas que existen en una región específica. Estos quesos reciben maduraciones de entre 6 y 24 meses, ¿no es cierto? A propósito, en el último concurso de Cheese Contest celebrado en Wisconsin, en la ciudad de Madison, el queso ganador del concurso mundial americano fue justamente un queso Gruyère suizo, ¿no? Entonces, las características de maduración también pueden variar. Hay un determinado tiempo que se quedan en las cámaras de los fabricantes, ¿no? Ya sea en las industrias que están en Suiza, porque también luego Carlos nos puede comentar más todavía con el hecho de que hay fabricantes que están en los Alpes, en las montañas, y aquí existe mucha historia, esa identidad del quesero, que luego, claro, también tratamos de seguir esos pasos, ¿no es cierto? Otro queso muy interesante, mundialmente también difundido por todo el mundo, en donde, claro, queremos hacerlo en todas partes, y sí es importante también conocer su origen, ¿no es cierto? Mayoritariamente es un queso de características muy especiales, hormas grandes, en donde tienen de origen holandés, por cierto, perdónennos citar esta parte, es de origen holandés. Data la historia que fue elaborado por ahí por 1340, 1345, hay varios datos, ¿no es cierto? Pero es importante considerar de que tiene un origen específico. De hecho, en donde se iniciaron la elaboración de los primeros quesos Gouda, ustedes saben cómo Holanda empezó a expandir su zona agrícola, entonces las zonas en donde habían liberado terreno con el objetivo de tener agricultura, lamentablemente por las sales salinas, los restos salinos más bien, que se quedaban en los terrenos, no propiciaba una agricultura, pero sí era como rica para cultivar pastos, y estos pastos a su vez arrastraban nutrientes especiales de las cuales las vacas empezaron a alimentarse y luego a dar leche con características especiales, y por supuesto luego ya en el proceso tecnológico el queso Gouda es un queso que tiene un proceso muy interesante como el lavado de la cuajada, en donde la leche, como sabemos, hemos visto en encuentros anteriores, ¿no es cierto?, está compuesta entre varios, está compuesta por lactosa. Esta lactosa, al aplicar un lavado de cuajada, eh, queda en menor disponibilidad, por lo tanto la acidificación no avanza, ¿no? Y hace posible que, aunque este queso sea añejado, madurado varios meses y hasta años, avance muchas características especiales de sabor dulce y concentraciones únicas. Inclusive en quesos de larga maduración podemos encontrar los cristales de aminoácidos como la tirosina con mucha en cantidades significativas, por así decirlo, ¿no? Entonces, este es un queso holandés que mundialmente está difundido, es muy querido, yo diría, por todo el amante quesero, por consumir estos quesos, pero ya vemos un poco ahora desde dónde viene también esta característica especial. Aquí me he permitido poner una fotografía de uno de los quesos más icónicos, más representativos de todo el mundo, a quien yo, o sea, un queso más bien que admiro mucho, y lo admiro por no solamente el sabor que tiene, porque claro, es impresionante el sabor que tiene, sino todo lo que está detrás.
¿no? Por eso cité estos tres quesos para esta primera parte de la charla, porque primero, el cuidado de la ganadería, el conservar las formas de manejo y alimentación de la ganadería que va a producir la leche. Luego el trabajo con la leche. Normalmente este queso es elaborado con una leche que llega el ordeño de la tarde, se queda toda la noche en mesas amplias y grandes que nosotros en las industrias hoy por hoy vemos las descremadoras, las máquinas centrífugas que nos permite, sí, rápidamente nos permite separar la grasa de la leche a fin de estandarizar y enviar a las producciones. Pero en este caso, el parmigiano reggiano, que a propósito puede ser elaborado específicamente en 5 provincias en el norte de Italia, que están alrededor, cruzan 2 ríos, etcétera, hay especificaciones muy bien protegidas, muy bien detalladas. Este queso en la elaboración no se agrega aditivos químicos, sino más bien recibe esta mezcla de leche que pasa por un proceso de descremado natural, ¿no? Donde no entre en juego la mecanización y no entre en juego también el tema de dañarle los componentes principales de la leche y luego conservar también esa flora nativa que se viene desde el pasto con el cual se ha alimentado las vacas que producen la leche. Ahí tengo una flora rica, flora nativa, flora propia y auténtica de la región, ¿no? En el proceso de elaboración para una horma de estas que está aquí, que es de 40 kilogramos, aproximadamente se necesitan 550 litros de leche, ¿no? Esas marcas que podemos ver aquí, ¿sí? Reciben en el momento en el que el queso ha sido ya transformado, hemos preparado la cuajada de este queso es realmente un grano muy fino, ¿no? Alcanza una consistencia de cocción a temperaturas entre 50, 55 grados centígrados por un determinado tiempo. Y estas características ya en el moldeo, en el prensado, se lo dota a través de un labrado que se pone ahí en el momento del moldeo, recibe un prensado muy propio. Noten que después de que cae el Imperio Romano, los monjes benedictinos quedan por toda Europa y son los que empiezan a elaborar el queso en diferentes regiones. Y también aquí yo hace poco leía un dato de que los monjes benedictinos empezaron a hacer las primeras pruebas por ahí por 1344, en donde empezaron a hacer estos quesos grandes, probando, experimentando, calentando 2 veces la leche, ¿no? Y es en Italia, al norte de Italia, para hacer un parmigiano reggiano todavía se mantienen aún estas técnicas ancestrales, ¿no es cierto?, para poder llegar a características especiales. Ahora, ¿cuánto tiempo maduran estos quesos? Pues entre 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y en cada etapa de la maduración el queso tendrá una característica específica. Y aquí a los queseros de Latinoamérica, miren lo que es. Yo en mi último webinar decía que, mencionaba una frase muy importante de uno de los queseros reconocidos de aquí en Latinoamérica, que la ciencia es la paciencia del quesero, o la ciencia del quesero es la paciencia. Imagínense lo que ocurre aquí, y aquí atentos todos, a quienes nos acompañan y a quienes luego también nos podrán escuchar. Después del primer año de maduración del parmigiano reggiano, un experto así como Carlos Yescas va a las cámaras de maduración, toma una muestra, ¿no es cierto? Toma una muestra del queso, evalúa si cumple o no con el perfil para hacer parmigiano reggiano. No se me vayan, por favor, después del año de maduración, evalúa el queso. Si no cumple, no puede ser vendido como parmigiano reggiano. Se le quitan las marcas características y es vendido en las tiendas como queso fresco o menzano, un nombre propio. ¿Se imaginan? Después del primer año de maduración. Por eso menciono de que hay que tener paciencia también para esto, ¿no es cierto? La quesería es tan linda, pero a veces puede ser contraproducente cuando, ¿cómo tengo que esperar tanto? O decimos que la maduración de los quesos es cuando apenas empieza a tomar color o porque desarrolló corteza. No, miren a dónde va, porque son varios factores. ¿De dónde vienen los cultivos? Ya lo dijimos. ¿De dónde vienen las características?
en que cada año este queso va teniendo diferentes sabores. En el primer año puede ser de pronto algo herbal, con el característico lácteo, o láctico característico, pero ya en el segundo año, el tercer año empieza a tener notas ya más frutales, una granulosidad mucho más apreciable, y también de la misma manera como hablábamos con el Gouda, ya lo característico y especial también de estos quesos, aquellos cristales de proteína, perdón, de aminoácidos, que ha quedado como resultado de ese largo almacenamiento de los quesos. Pero bueno, este ha sido que por primera vez también acá en Ecuador hemos podido abrir un queso de estos, pero más allá de este tema es la característica y el origen, la identidad de que protege a estos quesos, cada una de las marcas. Ya luego Carlos nos comentará, inclusive esa marca que estoy indicando allí en la fotografía pertenece al consorcio de Tudela, que es el organismo a donde están adheridos los fabricantes de Parmigiano Orellano, ¿no? Y que establecen estos sistemas de protección, que no solamente es para Italia o el norte de Italia, sino es a nivel mundial. Así que a todos nuestros participantes les agradezco mucho por estos primeros minutos, y vamos a darle paso a Carlos con esta pequeña introducción para que nos comparta acerca del tema central. Muchas gracias. Bueno, Ernesto, muchas gracias por tus palabras y bueno, fue genial toda la exposición que diste. Bueno, ahora continuamos con nuestro webinar de Bitácora Quesera y el turno ahora es de nuestro amigo Carlos Yesca. Bueno, pues mucho gusto. Gracias por la invitación y gracias a las personas que se unieron el día de hoy y a las que verán esto después en el internet. Qué bueno que Ernesto hizo esta presentación, porque mi presentación es un poco diferente, un poco pensando más allá, no solamente hablar de denominaciones de origen, sino hablar de por qué es importante la protección de las denominaciones de origen. Entonces quería empezar esta presentación el día de hoy con esta foto, que es una foto de Lactography, que es mi compañía en México, en la que podemos ver quesos de denominación de origen europeos y quesos mexicanos, todos compartiendo el mismo espacio. Y bueno, los mexicanos del grupo obviamente reconocerán algunos quesos. El más central, aquel queso del centro, que es el queso Oaxaca, o que realmente se llama quesillo de hebra, pero bueno, todo el mundo lo conoce como queso Oaxaca. Y abajito de él está el queso bola de Ocosingo, que es otro queso mexicano. Y es interesante porque este queso bola de Ocosingo es uno de los pocos quesos mexicanos que trató de tener una denominación de origen y finalmente no lo consiguió por un tema político-social del que hablaremos un poquito más adelante el día de hoy. Y luego otros quesos. El más fácil de distinguir es el queso Comté, que es un queso francés, que es la hermana del queso Gruyère. Son prácticamente el mismo queso, solamente que se hacen, se hacen en el lado opuesto del Alpe. El Alpe es la montaña, de un lado se llama Suisse, del otro lado se llama Francia, de un lado se llama Gruyère y del otro lado se llama Comté. Los dos quesos tienen denominación de origen y bueno, en esta foto está esto. Y bueno, aquí hay otros quesos. Obviamente, el último que remarcaré es el queso del extremo del otro lado, que es un queso manchego, que sabemos perfectamente que es manchego por el petateado de la corteza, que es parte de la denominación de origen. Entonces, por eso me encanta enseñar esta foto. Entonces, pasamos a lo siguiente. Entonces, quiero un poco irnos hacia atrás de por qué la denominación de origen. ¿Qué significa la protección? Y para quién la protegemos. Ay, perdón. Y entonces, quiero hablar del terruño como eje de valor. Entonces, para esto les pongo una foto hermosísima, no porque la haya tomado yo la foto, sino por lo que está retratado, que son las personas que conocen a estos animales sabrán que son búfalas de agua, ¿sí? Y estas búfalas de agua, guapísimas todas, con este color fantástico negro grisáceo, son búfalas de libre pastoreo que viven
en la sierra de Colombia. Mucha gente podría imaginarse que estas son búfalas que viven en la China o en la India o en Italia, donde son oriundas, pero estas son colombianas. Y estas colombianas hacen un queso que se llama, el queso se llama mozzarella y burrata, pero la compañía se llama Di Búfala en Colombia y en Estados Unidos se llama Buf. Y es de un amigo mío, un gran amigo mío que se llama Alejandro Gómez, que es parte de la red Lacto, que es la organización que yo llevo. Esta foto la tomé yo cuando subimos a la montaña a ver la producción de leche de estos animales. Y estos animales solamente se dejan ser ordeñados si el crío está junto a ellos y mama la teta para empezar a bajar la leche. Los queseros del grupo sabrán que las vacas y en algunas cabras se pueden inyectar estos animales para que baje la leche y no se necesita el crío. Las búfalas no son así. Las búfalas, si no tienen al crío, no baja la leche. Y entonces, obviamente se necesita mucho más espacio porque no solamente uno necesita tener a la búfala, sino tiene que tener al bufalito o a la bufalita para que baje la leche. Y esta foto me encanta porque nos habla mucho exactamente de este terruño. Como se pueden dar cuenta, en la parte de atrás de la foto se ve la llanura, la montaña, y se ve la neblina en la parte de atrás. Se ve el terreno, parecería que está muerto el terreno, pero bueno, estas búfalas acababan de salir de ordeñar, entonces estaban esperando, pero pueden ver que del otro lado está totalmente verde. Entonces, cuando definimos el origen del queso, y es realmente lo que estamos hablando del día de hoy, cuando definimos el origen estamos hablando de cuestiones ambientales, de condiciones ambientales, y esto quiero que sea súper importante para nosotros. No es lo mismo producir leche de búfala en la llanura colombiana que producir leche de búfala en el altiplano italiano. Es totalmente diferente, ¿sí? ¿Por qué? No por el lugar político, no porque uno es Italia y el otro es Colombia, sino porque ambientalmente es diferente, ¿sí? La hidrología, que quiere decir el manto acuífero, los ríos, cómo cae la lluvia, es totalmente diferente. Eso es parte de la historia ambiental de los quesos, ¿sí? El segundo punto del origen es las condiciones de los animales. Entonces, aquí no solamente estamos hablando de búfalas de libre pastoreo, sino estamos hablando de estas búfalas específicas, ¿sabes? Que tienen una forma de cómo los cuernos se les hacen específicamente porque ya están totalmente domesticadas. Las búfalas que no están domesticadas, los cuernos les crecen de manera diferente. Y los que hacen queso de leche de vaca sabrán que algunas vacas, ¿sí? Se les tienen que limar los cuernos porque si no, entre ellas se dan de cabezazos y se pueden hacer daño, ¿sí? Esto es importante porque las condiciones animales, lo que estamos hablando aquí, no solamente es de la raza del animal, o sea, no solamente estamos hablando de vacas, ovejas, búfalas, cabras, sino estamos hablando también si son, por ejemplo, de vacas, si son Holstein, si son Jersey, todo eso influye y eso influye en el terruño y eso influye en el origen. ¿Por qué? Porque aunque nosotros queramos creer que nosotros podemos tener vacas suizas, pardas suizas en la selva mexicana, es realmente imposible. Esas vacas están acostumbradas a un tipo de alimentación diferente, a un tipo de alimentación y de espacio, o sea, del ambiente diferente. Entonces, no son capaces de vivir. Entonces, este es un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en México, en el estado de Chiapas, se hace un queso muy tradicional que se llama queso bola de cocingo y otro que se llama queso de cuadro. Y los dos quesos se producen con una vaca que se llama vaca tropical, que es una raza mestiza creada en México, bueno, realmente creada en la República Dominicana, que
junta partes de vaca cebú y partes de vaca Holstein. Y entonces estas son vacas que producen mucha leche con alimentación muy baja en proteína. También estamos hablando del origen de las condiciones humanas y las culturales y de las condiciones humanas tecnológicas. Y de esto voy a hablar un poquito más. Pero espero que hasta este momento haya quedado claro, al menos con esta fotografía, cuáles son esas condiciones ambientales y cuáles son esas condiciones animales necesarias para hablar de origen, para hablar de terruño, porque luego se va a conectar al tema específico de la denominación de origen. Entonces, cuando hablamos de condiciones humanas, como les digo, estamos hablando de culturales y tecnológicas. Muchas veces nos parecería que todo es una parte de nuestra cultura, pero si nosotros ponemos atención, diferentes partes de la quesería, y no solamente de la quesería, sino de la gastronomía, de la viticultura, de la producción de cacao, ¿sí? Tiene partes culturales y partes tecnológicas. Obviamente los entes modernos como nosotros queremos creer que todo lo controlamos, pero eso no es cierto. Gran parte de lo que nosotros hacemos está dictado por nuestra cultura. Y entonces por eso quiero hablar de la cultura primero. Y cultura, ustedes saben, la cultura que está ligada a la comida se llama gastronomía. No es un término más específico, más que cultura alimenticia, es gastronomía. Y entonces, por ejemplo, ahí en producción de queso estamos hablando de uso de cuajo animal. Entonces, definitivamente tenemos que hablar, por ejemplo, de si se produce cuajo de becerro o de cabrito. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque uno tiene vacas y está haciendo queso de vaca, utiliza cuajo de cabra, ¿sí? Porque la parte ceremonial, la parte religiosa, la parte cultural, ¿sí? Dependiendo de cuál sea, es más fácil matar un cabrito macho, ¿sí? Al extraer el albumazum y utilizar ese cuajo para cuajar la leche, que es mucho más difícil matar a un becerro macho para hacer lo mismo. Y esto es parte de la cultura. Y un poco haciendo referencia a lo que estaba hablando Ernesto sobre las historias de la Biblia, creo que es interesante porque es justamente en la Biblia donde se habla mucho de estas restricciones que nosotros las pensamos ahora como religiosas, pero realmente eran restricciones culturales, que son, por ejemplo, la de la vigilia para los católicos, pero es el kosher para los judíos, o puede ser el halal para los musulmanes, y todas estas son culturales religiosas, ahora religiosas más que culturales, y acaban formando parte de las condiciones humanas para hacer queso. Luego está obviamente el uso de cuajo vegetal. Y aquí regreso a este punto sobre la cultura-religión. Ustedes sabrán, algunos de ustedes sabrán, que en la cultura judía se prohíbe la ingesta de dos productos de un mismo animal. ¿Qué quiere decir eso? Que uno no puede ingerir o no puede ingerir queso, porque es leche, que está cuajado con el estómago de la vaca. ¿Por qué? Eso rompe con la regla kosher, que es consumir dos productos diferentes de un mismo animal. Y entonces es por esto que específicamente en la cultura judía se desarrolla toda una cultura de queso en donde se utilizan cuajos vegetales, que podría ser el cardo, las piñas, bueno, las piñas no se utilizan en la cultura judía, pero sí se utilizan las guías y lo que decía también Ernesto, que era el higo. Esto es una forma de coagular leche y es una parte cultural. Entonces, gran parte, uno se preguntaría, ¿y dónde están esos quesos judíos? ¿Dónde? Yo no los he probado, ¿no? Y entonces, si uno se empieza a dar cuenta, gran parte de la quesería portuguesa, tradicional portuguesa, está hecha con leche de vaca y cuajo vegetal de cardo, que es como una alcachofa, ¿sí? Y eso es porque gran parte de la cultura quesera portuguesa está basada en la cultura sefaradita judía. Ahora, obviamente, eso no
se reconoce específicamente, pero acaba siendo específicamente esa conjunción de cultura y producción de queso. Aquí eso es obviamente un ejemplo de un queso como la torta del Casar, que tiene denominación de origen. Y así, obviamente, hay muchas otras cosas. No voy a ir con todos estos, pero les dejo aquí un poco de idea. Quiero pasar específicamente al repiqueo. El repiqueo es los que hacen quesos. Ustedes sabrán que es el proceso de producción de leche, producción de cultivos lácticos que se extrae un poco del suero que salió del queso del día anterior, se utiliza para fermentar la leche del día de hoy. Entonces, ese repiqueo significa, en francés se llama repiquage, y eso significa que parte de ese suero lo utilizo para fermentar. Entonces, lo repico, lo tomo de vuelta, ¿sí? Ese repiqueo específicamente es una cuestión cultural en donde se creaban cultivos lácticos que finalmente, sí, es lo que nos decía Ernesto sobre la producción de Parmigiano Reggiano. El queso Parmigiano Reggiano utiliza repiqueo para hacer su fermentación de queso. Y es tan importante que las cubetas donde se guarda el suero del día anterior para hacer el suero están guardadas bajo llave, porque esa es el DNA, ¿sí? Perdón, el ADN, ¿sí? De esa quesería, que es importantísimo. Y entonces aquí regreso a esta idea del origen, ¿sí? Y quiero que se nos quede muy grabado que esta idea de que estamos protegiendo algo, lo que estamos protegiendo es cultura, primero que nada, ¿sí? Voy a pasar a la siguiente parte, que son las tecnológicas, y aquí solamente quiero hablar rápidamente de los liofilizados. Yo sé que muchos de los queseros latinoamericanos utilizan liofilizados, cultivos lácticos en polvo, que están creados por las compañías Hansen o por las compañías Danisco, y que a muchos de ustedes les gusta utilizar esto para darle ese sabor específico a gruyere, a gouda, a gorgonzola, a sus quesos. Lo que ustedes están haciendo es perdiendo cultura. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica somos capaces de producir nuestros propios cultivos lácticos y no tendríamos que importar polvitos de otros lados para hacer nuestros quesos. ¿Por qué? Porque los microorganismos que se utilizan para hacer esos quesos, ¿sí? Que serían las enzimas, los mohos, las levaduras que vienen en esos polvitos, también existen en nuestros territorios. Y no solamente existen los que existen en los Alpes, sino existen unos específicamente nuestros. Y eso es importante que lo empecemos a entender porque nosotros en Latinoamérica estamos empezando a perder cultura láctea, porque estamos empezando a perder cultivos lácticos, porque pasteurizamos a la leche y después de pasteurizarla utilizamos los polvitos que nos mandan los daneses y los holandeses para ponérselos a nuestros quesos. Hay que pensar muy bien qué estamos haciendo nosotros al utilizar estos polvitos para hacer nuestros quesos. Estamos matando nuestra cultura propia. Finalmente, en tecnología quiero hablar de tratamientos térmicos. Y aquí ustedes sabrán, los que me conocen bien, que voy a hablar el tema de siempre, mi favorito, que es el de la leche cruda. La leche cruda es importante porque nos permite a nosotros mantener esa liga al terruño, al origen, pero no solamente en esta idea romántica, ¿sí? De que esa leche es tradicional y de que ese queso es tradicional, sino es esta conexión específica que les estaba comentando del medio ambiente, del tipo de animales, del tipo de alimentación, del tipo de cultivos lácticos, de la hidrología, de la geografía, de todo lo que existe detrás de un queso, está conservado en esa leche cruda. En el momento que ustedes pasteurizan leche, pierden el 80% de sabor de la leche y lo tienen que suplementar con los polvitos.
Entonces, es importante que hablemos de leche cruda y que empecemos a tener una conversación en nuestros países de que la leche cruda nos protege a nosotros, no solamente cuestiones que son mucho más complicadas de el microbioma y de cultivos lácticos, sino nos están protegiendo cultura gastronómica. Y si, por ejemplo, los mexicanos entenderán esto un poco mejor. Si nosotros en México estamos peleando para que Monsanto no pueda crecer mazorcas de organismos transformados, ¿sí? Igual debemos de pensar en la quesería. No podemos seguir perdiendo cultura láctica con el uso de liofilizados que vienen de otro lado. Voy a pasar al tema de leche cruda. Con estos datos de mi organización que llevo en Estados Unidos, que es la Old West Cheese Coalition. Esta organización en el 2015 realizó una encuesta en Estados Unidos para entender el consumo de leche cruda. No voy a leer todo esto, ustedes lo pueden leer en lo que yo estoy hablando. Solamente quiero hacer hincapié en el segundo punto. Creo que el segundo punto es el más importante. El segundo punto dice, el 76% de las personas que entrevistamos y contestaron a la encuesta, dijo que haber comprado quesos de leche cruda en supermercados independientes. Esto quiere decir en pequeñas tiendas, en supermercados no de gran cadena, no en gran superficie, sino en lugares pequeños, ¿sí? Y en tiendas especializadas, ¿sí? Es el futuro de la quesería artesanal, solamente existe con las tiendas de especialidad. El gran supermercado jamás nos va a poder a nosotros a salvar la quesería artesanal. Si nosotros estamos pensando como queseros que le queremos vender al supermercado, el supermercado nos va siempre a pedir que esté el producto pasteurizado. ¿Por qué? Porque es más fácil convencerse a ellos mismos que es una forma de proteger a sus clientes que pedir las condiciones específicas de tratamiento de leche para que esta leche sea inocua y de buena calidad. Entonces, estos temas son importantes porque cada vez en Latinoamérica empezamos a perder más quesos de leche cruda, porque la leche cruda ha sido vilificada como un tipo de producción que nos enferma. Un poco para pasar al tema del día de hoy, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es quien define las indicaciones geográficas, que es de donde vienen las denominaciones de origen. Aquí les dejo esto, no les quiero leer todo, pero nada más para que entendamos que la denominación de origen siempre estará conectada a la identificación geográfica. Y aquí es donde regreso al tema del terruño, del terreno, de la hidrología, de la geografía, de las montañas, ¿sí? Siempre estamos hablando de un lugar específico y lo que estamos protegiendo con las denominaciones de origen son los territorios y los territorios son importantes. Aquí no estoy hablando yo que el territorio de la campaña italiana es importante. Aquí estoy hablando que la llanura colombiana es importante, ¿sí? Eso quiero que entendamos. Cuando nosotros entendamos que la denominación de origen, la identificación geográfica nos aplica también a nosotros, protegeremos, ¿sí? No solamente a los europeos, sino demandaremos que el queso paipap colombiano, que el quesillo de hebra mexicano, que el queso de Minas Gerais brasileño esté protegido también, porque habremos entendido que esta liga de identificación geográfica es para protegernos cultura gastronómica. Finalmente están las denominaciones de origen. Las denominaciones de origen son estas. Hay 3 niveles: la gran denominación de origen, luego una identificación geográfica protegida y hay otra que es especialidad tradicional garantizada. Obviamente no les voy a leer esto. Como ustedes saben, esta presentación del día de hoy es parte de un curso mucho más largo que Proyecta Alimentos y la Red Lácteo da
para profesionalizar a los queseros. Los invitamos a que tomen el curso para que escuchen todo lo que se tiene que decir. Quiero, antes de terminar mi intervención el día de hoy, hablar de los modelos en América. Porque como ustedes saben, está obviamente el consorcio del parmigiano reggiano, que ya nos habló a Ernesto. Está la cofradía del Gruyère. Todas son muy importantes, pero también existen modelos asociativos en América. No protegen a quesos específicos, pero sí avanzan la idea de regionalismo y de protección del origen. Aquí les pongo unos ejemplos que ustedes algunos conocerán mejores que otros. Y nos podemos dar cuenta que en América hemos hecho una cosa interesantísima. No solamente estamos protegiendo la identificación geográfica, sino también estamos hablando de política, de turismo, de regionalidad, de cultura. ¿Sí? Estas asociaciones están todas en el ecosistema, digamos, de la protección a las denominaciones de origen. Lo que pasa es que nosotros no hemos logrado crear denominaciones de origen fuertes, ¿sí? Para que puedan proteger a nuestros quesos. Pero todas estas organizaciones que menciono, de la diapositiva anterior y estas, están en este trabajo y creo que eventualmente tendremos denominaciones de origen. Pero lo que quiero recalcar es que las denominaciones de origen las tenemos que crear nosotros en América Latina para nosotros. Y si eso significa en este momento proteger las denominaciones de origen europeas, mejor para nosotros, porque entonces ya habremos creado el sistema legal, el andamiaje social para proteger a nuestra propia cultura. Gracias. Perfecto, Carlos. Muchas gracias por tu intervención. Estuvo estupenda toda la información que nos acabas de hacer llegar. Bueno, a partir de este momento daremos micrófono abierto para los participantes que desean intervenir, realizando sus preguntas a los panelistas, perdón. Entonces, bueno, a ver si alguien desea participar. Podemos darle la palabra a... ¿Pueden levantar la mano? Veo yo a Juan Carlos Chávez Fernández con la mano levantada. Juan Carlos, a ver. Ok, ya le doy... Ok, perfecto. Bueno, Juan Carlos, si nos puedes indicar tus preguntas y nos haces llegar en dónde te encuentras, por favor, te lo agradecemos. ¿Me escuchan bien? Correcto. Estoy en la Ciudad de México y mi pregunta es, yo creo que para Carlos, por mexicano, que se trata de que México está muy cercano a tener legalmente una renegociación ya concretada con la Unión Europea en muy cercano tiempo. Sé de buena fuente que esto va a implicar algunas facilidades mutuas, tanto para fabricantes europeos como mexicanos, para su intercambio comercial. No nada más de quesos, sino de muchos otros productos, vino entre ellos, por ejemplo. Entonces, mi pregunta es, Carlos, ¿qué sabes al respecto? ¿Cómo se va a ver beneficiado el intercambio mutuo de quesos? Pues mira, gracias por tu pregunta, Juan Carlos. La verdad creo que no solamente es un tema importante para los mexicanos, esto es un tema que nos atañe a todos como hemisferio. La Unión Europea ha hecho un trabajo muy puntual para tratar de proteger sus denominaciones de origen en los tratados de libre comercio, no solamente en Latinoamérica, sino también en Canadá y en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Japón, el nuevo Tratado de Libre Comercio entre Japón y la Unión Europea incluye las denominaciones de origen.
Específicamente, te menciono, esto va a abrir aún más la entrada de queso de denominación de origen europeo a México. Esto también va a pasar en Colombia porque tienen una situación de tratado de libre comercio igual y muy probablemente pase también en Brasil. Obviamente en países como Brasil, Argentina y México que utilizan nombres de quesos ya protegidos, va a haber una batalla legal. En México ya se decidió que lo que va a hacer es que los productores de manchego, manchego mexicano que hacían manchego antes de cierta fecha, podrán llamarle a su queso manchego aún, pero los quesos los productores que empiecen a hacer queso manchego ahora ya no podrán utilizar ese nombre porque es una denominación de origen protegida. Eso por un lado abrirá el comercio y bueno, uno puede pensar del comercio internacional lo que quiera. Del otro lado, el problema es el siguiente. El francés, el español, el inglés, el italiano promedio, es raro que coma queso del norte de su país. O sea, no hablemos ya de que el francés coma queso español. El francés parisino come brie y es raro que coman camembert, ¿sí? La gastronomía, la cultura gastronómica europea es muy regionalista y es muy difícil en el queso, igual que en el vino, que se consuma productos de otro lado. Yo, por ejemplo, ahora que vivo aquí en Inglaterra, me doy cuenta que uno en el súper no puede comprar parmigiano rellano y uno creería que hay parmigiano rellano en todos lados porque vivo, sabes, muy cerca realmente de Italia y no hay. Entonces, aunque se abriera un mercado para el queso mexicano o el queso colombiano o el queso ecuatoriano en Europa, es muy difícil que el europeo consuma nuestro queso como queso de mesa. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien vaya y compre el pedazo de queso y lo ponga y se lo coma antes de la cena o en el postre, es imposible, porque eso no lo han logrado los españoles en Francia, los italianos en Inglaterra, pero donde hay un espacio es en la gastronomía, en la cocina. Y entonces definitivamente los restaurantes mexicanos, los restaurantes colombianos serán los grandes embajadores de nuestros quesos en Europa y es ahí a donde hay que convencer a los cocineros de nuestros países que están emigrando y que están abriendo restaurantes en Europa, que sean propulsores de nuestro queso también, no solamente que sean propulsores de el vino o los dulces, el café colombiano o el chocolate de Guatemala, sino que también sean promotores de nuestros quesos porque son gran parte de nuestra gastronomía. Espero con esto haya respondido tu pregunta. Perfecto, gracias Carlos. Bueno, otro participante que pueda levantar la mano para abrir el micrófono, con todo gusto. Yo veo a Lorena Martínez. Ok. Hola, buenas tardes. Hola Luis, les gané con el saludo. No, Mucho gusto a todos. Bueno, yo estoy desde acá de Ecuador, conozco a Ernesto un poquito de cerca, así que bueno, un gusto saludarte, aunque sea por cámara, Ernesto, y conocerles a Carlos y a Luis. Yo tengo una consulta, mira, nosotros estamos, bueno, acá tenemos en Ecuador algunos quesos que se hacen, Ernesto me dará razón, que son netamente ecuatorianos, de hecho, justamente ligados a cultura. Entonces, bueno, yo pertenezco exactamente a la zona de Carchi, Ernesto me conoce, nosotros allá estamos liderando un proceso justamente de denominación de origen con nuestra asociación para el queso amasado carchense. Me llamó muchísimo la atención la exposición de Carlos cuando él nos dice, hay que volver a la cultura y desde los cultivos. Bueno, nosotros estamos aplicando justamente esta denominación de origen del amasado,
pero no, obviamente usamos cultivos, como tú dices, extranjeros, y lo ideal sería volver a la cultura, ¿no? Desde ahí, desde la base. Y eso me llamó muchísimo la atención. Ahora, hay un problema. Por ejemplo, el queso amasado, como se conoce en la historia, que es lo que nosotros estamos haciendo, este era un queso hecho con leche cruda, como tú lo mencionas, totalmente cruda. Pero ¿qué pasa? Acá un poco las reglamentaciones ecuatorianas, los organismos de control, son los que nos hacen cambiar ciertos procesos idóneos, ¿no? De la cultura. No sé si lo mismo pasa en México. Entonces ahí va mi pregunta. O sea, ¿podemos nosotros volver al proceso tradicional de este queso amasado ya sin ocupar estas cosas extranjeras? Pero ¿cómo le hacemos? ¿O ustedes en México tienen algún organismo de control que se alianza con los ministerios de salud o no sé, para poder sacar este tipo de productos fuera? Porque justamente la denominación de origen de este queso la estamos haciendo para exportarlo. Entonces, uno de los requisitos que nos piden es obviamente que la leche sea pasteurizada. Nosotros no podemos hacer con leche cruda. Entonces, ahí es cuando viene un choque así como que, bueno, a ver qué pasa. O sea, se interrumpe justamente lo que tú dices, la cultura y la tradición de este queso por cumplir un requisito para exportar. Entonces, ahí va un poco mi pregunta, porque pues sí me llamó muchísimo la atención esto que tú mencionas y sería genial poder volver al proceso tradicional del amasado, pero pues ahí está valla y que siempre choca, ¿no? Por ejemplo, ahorita justamente Agrocalidad, que es el ente de control, nos pide un permiso fitosanitario de leche donde, para poderlo exportar. Y no podemos trabajar con leche cruda. No sé si estoy mal o Ernesto me corrige, pero bueno, aquí es acá así un poco, entonces nos cambia un poco el proceso tradicional de los quesos. Esa es mi pregunta. Gracias, Carlos y Ernesto. Gracias, Lorena. Creo que es una gran pregunta y creo que no es una pregunta, creo que son 3 preguntas en una. Entonces trataré de responder las 3 preguntas lo más rápido posible para que tengamos espacio para otras personas. Estamos hablando de 3 puntos. El primer punto es el uso de la leche cruda y la legislación que la prohíbe. El segundo, estamos hablando de cultivo láctico y el uso de liofilizados extranjeros, y finalmente estamos hablando del propósito de una denominación de origen. Entonces, empecemos con el primero. El tema que tú dices específicamente de leche cruda y legislación, este es un problema que existe en México, en Colombia, en Brasil, en todos los países lo estamos peleando y lo llevamos peleando, al menos en México, 17 años. Se abre en este 2021 y el próximo año una gran puerta. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas están revisando de nueva cuenta el Codex Alimentarius y también las regulaciones globales para la comida, y entonces se está abriendo una puerta para que la leche cruda se reconozca que puede ser inocua, que puede ser saludable, ¿sí? Y eso nos están ayudando los europeos, porque obviamente los italianos, los españoles, los franceses que producen leche cruda no quieren que esto acabe en una situación de prohibición del uso de leche cruda para hacer queso. Entonces, ellos nos están ayudando. Hay una organización en Francia que es la más poderosa, que se llama Fromage de Terroir, que son los que están haciendo las propuestas y serán los que nos representen a gran parte de nosotros en las conversaciones de Naciones Unidas. Esperemos que hay que seguir esto de cerca, y a lo mejor habría que mandar algún delegado ecuatoriano para que demos testimonio de la importancia de la leche cruda, no solamente en el queso amasado que tú mencionas, sino en todos los quesos de Ecuador. El segundo, que es el de los cultivos lácticos. Hace 20 años, hace 30 años, yo te podría decir, qué pena, tienes que pasteurizar y entonces lo único que hay que hacer es ir a comprar anís con los polvitos. Pero la verdad es que el día de hoy, la Escuela de Lechería en Uruguay, la Escuela de la Universidad de Vermont en Estados Unidos, la Universidad de las Islas Canarias, todos ellos están haciendo
están estabilizando cultivos lácticos oriundos de varios países, perdón, de varias regiones, y lo hacen a través del repicaje que mencionaba. Hay un libro muy interesante que se llama The Natural Way of Cheesemaking, creo que se llama. El autor se llama David Asher y está por salir el libro en español. Me imagino que el próximo año. Y él habla específicamente de cómo hacer una cosa que se llama clover. Es muy difícil traducirlo, pero es propiamente el repicaje, y se utiliza leche cruda de tu vaca ganadora o de tu cabra ganadora, ¿sí? Y eso se utiliza para crear cultivos lácticos, y eso luego se separa, se sintetiza en un laboratorio, y tú mismo puedes crear tus mismos liofilizados. No tienen por qué venir de, ¿sabes?, de Dinamarca o de Holanda, pueden estar hechos en Ecuador, y creo que ahí lo importante será buscar justamente a los expertos que ya lo están haciendo. Y creo que si ustedes están buscando la denominación de origen, es súper importante que incluyan, ¿sí?, la opción para que el queso sea también de leche cruda, porque les quiero comentar, por ejemplo, el tema del queso Stilton en Inglaterra. El queso Stilton siempre se había hecho con leche cruda. En los años 50 se busca la denominación de origen y se establece que el queso tiene que ser de leche pasteurizada. Y entonces el queso Stilton, el tradicional, con el sello de denominación de origen, está pasteurizado, ¿sí? Y ahora hay productores que quieren hacer de leche cruda y no le pueden llamar a ese queso Stilton, sino le han puesto otros nombres. El más famoso, obviamente, es un queso que se llama Stilton, que es en inglés antiguo Stilton, es como lo utilizan, pero ellos no pueden utilizar la denominación de origen. Entonces sería súper importante que ustedes, en su proceso de aplicación para la denominación de origen del queso amasado, consideren específicamente que no se hable de tratados térmicos, porque si no, ustedes le van a cerrar la puerta a la próxima generación, que a lo mejor podrá hacer queso de leche cruda y ya no podrá llamarle a ese queso amasado. Y por último, hablar de la comercialización. Un poco lo que le comentaba yo en la respuesta anterior, de la dificultad de entrar al mercado extranjero con quesos tradicionales latinoamericanos, aplica para esto. Específicamente también quiero hablar en esta intervención sobre la situación en Estados Unidos. Como ustedes saben, la diáspora ecuatoriana es grande en Italia, es grande en España, y es no tan grande, pero cada vez un poco más grande en Estados Unidos. También ahí es donde se podría buscar unos espacios para entrar. Pero recordemos que el migrante, ¿sí?, la persona que ya se fue y vive en esos países, toma aproximadamente una generación para establecerse económicamente, para poder tener el poder adquisitivo de comprar productos de lujo, porque la primera generación aún está mandando dinero de vuelta al país. Entonces es difícil encontrar a ese cliente. Entonces creo que es buena idea lo que ustedes quieren hacer, que es importar y todo eso, pero no es la panacea. Es muy difícil, y el americano, el italiano, es muy difícil que compre queso latinoamericano, no porque sea malo, no porque no no porque no tengan interés, sino porque, por ejemplo, la gente de Roma no come pecorino de la Toscana, come solamente pecorino romano y nada más, porque así son aquí. Entonces, no hay que poner todos nuestros huevos, digamos, en esa canasta de que la exportación nos va a salvar a los quesos. Es el consumo interno la que nos los va a salvar. Gracias. Estupendo, Carlos. Gracias por tu intervención. Otro participante que desee hacer sus preguntas. Veo una pregunta en el chat de Alfredo Salazar.
Alfredo, ahorita no lo recuerdo, pero si le escribes a Ernesto en el mismo correo donde te registraste para esto, te puedo decir dónde leer. La ronda empezó justamente hace un mes para la negociación de las Naciones Unidas. Y el segundo, tu segunda pregunta sobre el backsloping, no, se tiene que hacer sobre la leche, no se puede hacer sobre el queso. El queso ya tuvo un proceso de fermentación y maduración y ya no, obviamente están ahí algunos microorganismos, pero el backsloping para crear cultivos lácticos tiene que ser desde la leche cruda. Y cruda me refiero a cruda que acaba de salir del animal, no cruda la puse en el refrigerador, ¿sí? Porque ahí hay un cambio térmico, o sea, no solamente el cambio térmico es termalización y pasteurización, sino también refrigeración. Y cuando nosotros refrigeramos leche, ya la leche ya no está cruda, ya la cambiamos de los 32 grados en el que estaba con el animal, ¿no? Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Luis. Fíjese, en el vino hay una tendencia actualmente a utilizar levaduras autóctonas, se llaman, levaduras, digamos, propias de la zona geográfica o del terroir, como diría Carlos en este momento. Entonces, eso ya es una tendencia en el caso del vino. En el caso del queso, ¿sería también una tendencia para lo que tú mencionas, Carlos? ¿Habría posibilidad? O sea, definitivamente a lo que le llamamos tendencia es algo que no existía y empezó a existir de vuelta. En el queso no es tendencia porque el queso parmigiano reggiano se ha hecho así, ¿sabes? Con cultivo nativo, láctico nativo, toda su historia. El queso Comté, Gruyère, el queso Cabrales, o sea, me vienen, no sé, cientos de quesos que se hacen así, siempre se han hecho así, o sea, es el queso en la nueva, digamos, en el nuevo mundo donde tenemos el problema de que utilizamos liofilizados. Pero esto, no quiero que nos quedemos con la idea de que, ¿sabes? México o Estados Unidos no hacen las cosas bien. Si uno va a la ranchería en México y hacen queso de hebra, de leche cruda, utilizan cultivos lácticos nativos, básicos, o sea, no utilizan polvos. En Latinoamérica, por ejemplo, en Colombia, en Uruguay, el queso del súper es el que utiliza el cultivo láctico liofilizado del extranjero, mientras el queso de la ranchería, el más local, sigue utilizando en la mayoría de las ocasiones cultivos lácticos. Lugares muy específicos, aquí me perdonará Lorena y Ernesto, en lugares como Ecuador y en Venezuela, tenemos todo muerto, porque todo está pasteurizado. Entonces va lenta la situación en estos lugares, pero quiero creer que hay todavía el salinerito por ahí, a lo mejor está haciendo algunos quesos que no utiliza, ¿ves? Un queso que no está utilizando cultivos lácticos liofilizados. Gracias. Bueno, perfecto, Carlos. Muchas gracias a todos los participantes por sus preguntas. Ahora les extendemos a todos los participantes una invitación a nuestro curso internacional de tecnología, comercialización y exportación de quesos, que será dictado desde el 2 de agosto hasta el 1 de septiembre del corriente año. El programa completo consta de 5 módulos. El módulo 1, Principios y Fundamentos Técnicos para la Elaboración de Quesos, dictado por Ernesto Tualombo. El módulo 2, Tecnología de Quesos Frescos, Blandos y Pasta Hilada, dictado por Gustavo Cifre. El módulo 3, Quesos Madurados de Latinoamérica, dictado por Sergio Borbonet. El módulo 4, Comercialización, Branding y Mercados de Negocios de Queso, dictado por nuestro amigo Carlos Yescas. Y el módulo 5, Exportación y Posicionamiento de Quesos, dictado también por Carlos Yescas. Bueno, las inscripciones están abiertas desde ya en nuestra página web www.proyectalimentos.com. Y bueno, para culminar con este fantástico webinar quesero, le extendemos nuestro agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy.
Y bueno, unas palabras de despedida de nuestros amigos Ernesto y Carlos, por favor. Muchas gracias, les agradezco a todos por su tiempo y a mucho, sobre todo por estar aquí y escuchar mis locuras queseras. Como saben, soy apasionado de la leche cruda. No quiero dejarlos con la idea de que los quesos de leche pasteurizada son malos, pero definitivamente hay que cuidar la cultura láctea y es mucho más fácil con la leche cruda. Espero que muchos se inscriban en nuestro curso. Es un curso muy divertido, donde uno aprende bastante y esta vez estaré yo dando 2 módulos que también incluiremos exportación, que se menciona en este momento, y espero que podamos ayudarles no solamente con ideas para la exportación en Estados Unidos, sino también ahora en Europa. Gracias. Bueno, sí, de mi parte, te agradezco muchísimo, Carlos. La verdad es que este es un tema que estoy seguro que va a gustar por mucho tiempo, porque ves que tiene muchísima trascendencia, profundidad. Veíamos ahora cómo Lorena, pues, llegó como en el momento justo, nos decía, sí, Lorena, adelante con tu proyecto, ojo, adelante, a mí me entusiasma mucho. Creo que es uno de los únicos proyectos que ha tomado acción, yo diría, ha tomado acción, porque existen varias alternativas aquí en Ecuador, que hay queserías a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Por sobre esa altura solamente estarían en los Himalayas, que están a 5.000 elaborando quesos con leche de yak. Así que esto le causa una distinción a los productos. Y ojo, no estamos en contra de los quesos que ya están en el mundo, nos llevan 500 o miles de años más en temas de, o cientos de años, perdón, en técnicas de elaboración de quesos, pero creo que Latinoamérica tiene muchísima potencialidad porque cada región tiene un producto distinto. Y ojo, que este encuentro únicamente ha sido como un tema introductorio. Podemos tener muchos encuentros y justamente en el curso también hablamos de tecnologías como tal y luego Carlos hace una presentación maravillosa porque nos enseña que la primera digamos que el aterrizaje en el aeropuerto quesero es conocer de las tecnologías, ¿no es cierto? Partir desde la leche, un poco de esto de historia, antecedentes, normas, vamos viendo técnicas, cerramos la parte, hemos aterrizado, pero luego para despegar, ¿no es cierto? Vemos todo el aspecto comercial, estratégico, e identificando inclusive casos exitosos que ya ha tenido Latinoamérica en el mercado estadounidense. Entonces, en ese sentido, creo que vamos a tener con mayor valor agregado en este año. El año anterior tuvimos una edición fantástica, participaron 14 países de toda Latinoamérica y sé que en este año también van a hacer lo mismo o hasta más países o más participantes de esos países. Así que cordialmente invitados. Agradecerte muchísimo, Carlos, por el horario, el esfuerzo que has hecho también por acompañarnos. A ti, Luis, muchísimas gracias por presentarnos, por llevar el hilo de todo este encuentro. Y a ustedes, participantes que están hoy presentes aquí, a ustedes y a todos quienes luego también nos escucharán, les enviamos un fuerte abrazo quesero, como suele decir Carlos. Así que muchas gracias y buenas tardes a todos.